Imaginemos a Carmen. Tiene 52 años. Trabaja, disfruta de pasear a su perro y, como muchas otras personas, ha sido diagnosticada con hígado graso no alcohólico. Al principio no le da mucha importancia, pero poco a poco empieza a notar que le cuesta concentrarse, se olvida de cosas sencillas. Lo que parecía un problema de hígado empieza a afectar a su vida entera. Y Carmen no está sola. Hoy, entre el 20 y el 40% de la población europea sufre de hígado graso. Es decir, 1 de cada 3 personas convive con esta enfermedad. Una auténtica epidemia que puede pasar desapercibida hasta que aparecen problemas de memoria, de atención y de cognición. Además, si la enfermedad progresa, puede empeorar mucho más. Los pacientes con cirrosis pueden llegar a desorientarse, a entrar en coma o incluso perder la consciencia. Pero no os alarméis, no todos los pacientes con hígado graso ni con cirrosis desarrollan estos problemas cognitivos. Y aquí llega la gran pregunta, porque algunos pacientes desarrollan problemas cognitivos y otros no. Si lo supiéramos, podríamos adelantarnos. Para encontrar la respuesta, decidimos buscar en un lugar inesperado. La microbiota, ese universo de bacterias que vive en nuestro intestino y que se comunica directamente con nuestro cerebro. ¿Cómo lo hicimos? Decidimos recoger muestras de heces de pacientes con hígado graso y con cirrosis, algunos con problemas cognitivos y otros sin ellos, para entender todo el espectro de la enfermedad, desde las fases más tempranas hasta las más avanzadas. Después decidimos secuenciar el ADN de estas bacterias, es decir, identificamos sus nombres y apellidos. La pregunta era clara. ¿Existen bacterias que nos permitan distinguir a los pacientes que desarrollan problemas cognitivos de aquellos que no? Y la respuesta fue sí. Identificamos biomarcadores en la microbiota, especies bacterianas que estaban aumentadas en los pacientes con problemas cognitivos que ya tenían problemas cognitivos. Y lo más emocionante es que estos pacientes, que estas especies se encuentran aumentadas en las fases tempranas de la enfermedad, cuando todavía podemos actuar. Igual que la luz roja en el salpicadero del coche nos avisa de que tenemos que revisar el motor, estas especies nos avisarían de qué pacientes con hígado graso corren más riesgo de desarrollar problemas cognitivos. Porque no todos los pacientes son iguales. Conocer la composición de la microbiota es como aprender un nuevo idioma, que nos permite comprender mejor a cada paciente y darles la oportunidad de tener una terapia personalizada. Y aquí volvemos a Carmen. Gracias a este tipo de investigación, en un futuro cercano podríamos adelantarnos, personalizar la medicina y identificar sus problemas de memoria antes de que se instalen. Ese es el objetivo de esta tesis, aprender a leer la microbiota para adelantarnos y dar a cada paciente la oportunidad de vivir mejor. Muchas gracias.